Bueno, iglesia, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y fíjese que hay pocas cosas que le traen placer, gozo al Señor y felicidad a la iglesia que cuando los cristianos viven en unidad. Pero ¿qué sucede cuando esa unidad en la iglesia, entre los hermanos, se amenaza? ¿Qué sucede cuando los cristianos son limitados para reunirse físicamente, en una forma presencial? ¿Qué es lo que sucede en esas ocasiones? Bueno, hoy vamos a ver lo que hizo Pablo en ese mismo caso, en Filipenses. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Déjenme decirles, hoy vamos a ver en la palabra de Dios que la unidad entre los cristianos, la unidad en la iglesia es clave, aún en tiempos adversos. También vamos a ver cómo podemos lograr tener la unidad. También veremos el impacto que puede hacer una iglesia unida. Entonces, quisiera empezar con lo siguiente. Vamos a empezar a decir que en ausencia de estar juntos, la unidad es clave. Es Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice así: solamente esto, dice Pablo a los filipenses, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Y me gusta como lo dice la Reina Valera. La Reina Valera lo dice así de esta forma: sea que vaya a verlos o que esté ausente, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio. Wow, esto me pareció muy interesante. ¿Qué sucede cuando la unidad en la iglesia es amenazada? Cuando físicamente se nos limita estar juntos de una forma presencial, ¿qué hacemos? Porque muchos de nosotros estamos haciendo esa misma pregunta el día de hoy. La iglesia simplemente para de ser la iglesia. Los pastores paran de pastorear. Los cristianos regresan a sus viejas formas de vida. ¿Qué pasa cuando la unidad en la iglesia se ve amenazada? Pablo les escribe a los filipenses explícitamente porque ellos no podían estar juntos. Si hubiera estado ahí, les hubiera dicho a su mera cara. Pero lo tuvo que decir a través de una carta. Al escribir, Pablo es un prisionero del imperio, preso en la ciudad de Roma. Solamente, fíjate, una caminata entre las montañas Pindus. Y usted puede decir, pues qué padre. Pero trate de cruzar o atravesar esas montañas montando un burro. Entonces solamente Pablo está a una distancia, o solamente lo que los separa a él y los filipenses son las montañas Pindus. Un viaje en barco a través del mar Adriático a unas 800 millas de lejos. Casi nada. Quiere ir a ver a los filipenses. Pero la verdad es que por algún tiempo yo creo que no. Pero mira nomás. Pablo, prisionero en Roma, dice que si estamos juntos, y déjame decirle esto, especialmente a ustedes que nos están viendo en línea, que si estamos juntos de una forma presencial o no,
Vamos a pensar esto bien. Mira, los últimos 5 meses, ya casi 6 meses, muchas de las iglesias, muchos de los cristianos hemos estado haciendo esta misma pregunta. ¿Nos reunimos presencialmente? No nos reunimos presencialmente. ¿Iniciamos los grupos presencialmente o no iniciamos los grupos presencialmente? Todos estamos en este estado de que sí o de que no. Olvídase, en Latinoamérica esto ni es ni una opción para muchas personas. El gobierno les ha dicho definitivamente no se van a reunir. Pero ya sea que estemos juntos o separados, Pablo dice lo siguiente. Dice, solamente esto. Y la verdad es que no podemos subrayar esta frase lo suficiente. Porque aquí Pablo está desarmando toda su enseñanza de cómo, en cuanto a cómo vivir la vida cristiana, hasta llegar a los principios fundamentales. Y mira, ¿sabe por qué son claves? ¿Sabe por qué son importantes los principios fundamentales? Pregúntele a cualquier líder exitoso. Pregúntele a cualquier organización o iglesia exitosa. Practicar los principios fundamentales es clave porque los principios fundamentales son aquellas cosas que ganan la victoria. Ganan la victoria. El entrenador legendario Vince Lombardi del fútbol americano comenzaba la primera práctica de cada año con decir lo siguiente en frente de sus jugadores: caballeros, este es una pelota de fútbol. Fue fanático Vince Lombardi de los principios fundamentales, y fíjate que su equipo fue el equipo de la década de los 60, y después de eso, en su tiempo con los Green Bay Packers ganaron 5 campeonatos en 7 años. Fanático de los fundamentos, de los fundamentales, principios fundamentales. John Wooden, otro entrenador, de baloncesto, produjo 10 campeonatos en 12 años en las décadas de los 60 y los 70. Y fíjese que en un documental, un exjugador dijo lo siguiente. Dijo, mira, había una forma de hacer todo. Uno podría tomar jugadores de cualquiera de esos años, ponerlos juntos, inmediato. Ellos podrían jugar como un equipo. Rara la vez que el señor Wooden modificó sus prácticas durante el transcurso de una carrera de 30 años. Se centró en los principios fundamentales, hasta en cómo los jugadores se deberían poner los calcetines y amarrarse los zapatos. Imagínate tú, un nuevo jugador, todo una estrella de baloncesto, recién reclutado para jugar con este señor Wooden. Tú llegas a la primera práctica listo para saltar, listo para ganarte tu posición, listo para demostrar que tú eres el todo. Y después sale el entrenador y en voz baja dice, muchachos, empezaremos con aprender a amarrarnos los zapatos. Y tú dices, no, esto tiene que ser una broma. Pero no lo es. Todos los jugadores están ahí sentaditos para la lección.
Dice el entrenador, primero, muchachos, te pones los calcetines sobre los dedos de los pies. Mira así, que quede bien bajito. Después de todo esto, tú le preguntas a otro jugador, oye, pues ¿de qué se trata todo esto? Y te dice tu compañero de equipo, hoy aquí estamos jugando para campeonatos. Te sale una ampolla en los pies por no haberte puesto los calcetines en un momento crucial de un juego cerrado. Nuestro equipo sufre. Se te desatan los zapatos, las cintas de los zapatos en un momento crucial. Sencillamente, este tipo de cosas no sucede aquí. Principios fundamentales. Y como ese jugador un año después vuelves de nuevo a la primera práctica de una temporada nueva y ves las miradas sorprendidas en las caras de los nuevos jugadores. Cuando el entrenador, una vez más, después de haber ganado otro campeonato la temporada anterior, empieza con decir, muchachos, empezaremos con aprender a amarrarnos los zapatos. Pablo lleva de nuevo a los filipenses a los principios fundamentales de la vida cristiana. Pablo está diciendo, oye, ¿tú quieres saber cómo se ve el éxito en la vida cristiana? ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo ganar en la vida cristiana? Solamente esto. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos por la fe del Evangelio. Si estamos físicamente juntos o no, procuren vivir de acuerdo con el Evangelio. Si estamos o podemos reunirnos físicamente, sin embargo, manténganse unidos. Si enfrentan adversidades, luchen juntos, unidos por la fe del Evangelio. ¿De dónde sacó Pablo todo esto? Bueno, lo sacó del maestro, entrenador de todos los entrenadores. Jesucristo dice en la presencia de sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Mira, quiero leérselo. Él dijo, Padre Santo, protégelos a sus seguidores. Protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que tú me diste, para que ellos sean uno, lo mismo que nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Principios fundamentales. Presencialmente, pero especialmente en la ausencia, la unidad es clave. Esta es la razón por la cual hacemos todo esto. Hacemos estos servicios dominicales, cantamos estos cantos, hacemos clases de capacitación bíblica, hacemos la reunión de oración los jueves. Todo lo que hacemos
Es para fomentar la unidad, no para ofrecerle productos cristianos a las personas en las redes. Mira aquí esta clase de capacitación bíblica, consume. O aquí está una sesión de oración, una reunión de oración. Mira, consume nuestro contenido. No, hacemos todo esto para que cada persona que tenga un toque con la iglesia Stonebriar en español pueda sentirse equipado para que pueda hacer una diferencia en su vida y en las vidas de todos los demás, para la gloria de Cristo donde quiera que se encuentre. Por eso hacemos lo que hacemos. Por supuesto, presencialmente, pero especialmente en la ausencia. La unidad es clave. También, la unidad no es estar necesariamente presentes en un edificio. La unidad es una fe compartida. Brian Miles y su esposa Sharon son creyentes. También son fundadores de la empresa Belay Solutions, que despliegan una fuerza laboral de casi 1,200 personas. Todos virtualmente. No tienen oficinas principales, es más, no tienen una oficina. Todos trabajan desde su casa virtualmente. Ahora sí se reúnen unas veces al año para celebrar, para fomentar el compañerismo entre equipos y toda la cosa. Pero fíjate, 1,200 personas en 48 estados en los Estados Unidos virtualmente. Naturalmente la gente, especialmente hoy en día, han preguntado, pues, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para tener un equipo laboral de 1,200 personas, todos virtualmente? Y fíjate lo que dijo Brian. Me vine a dar cuenta que la unidad no necesariamente es un edificio. La unidad es una visión compartida. Y esto puede ser desafiante, todo virtualmente. Oye, pregúntale a cualquiera de nuestros líderes de grupos de crecimiento. No sé si le ha tocado tener que enseñarle a una persona cómo usar el Zoom. ¿Sí? En muchos casos no los ves y los escuchas, o los ves pero no los escuchas. Y le dices, no, pues no te oigo. Pues tócale al icono del micrófono. No, el icono del micrófono. Pues ¿cuál icono del micrófono? El que está ahí, enfrente de tu nariz. El icono del micrófono. Y cuelga. Ay. ¿Cómo le hacen, Brian? Le dijeron, o le preguntaron más bien. Me vine a dar cuenta que la cultura de una organización, de un grupo de gente, no necesariamente es un edificio, es una visión compartida. Es hacer la pregunta, ¿qué es lo que une los corazones de nuestra gente? Y dijo, cuando realizamos eso, empezamos a estas 1,200 personas a inculcarles nuestros valores: gratitud, trabajo en equipo, visión, pasión, diversión y Dios. Inculcamos esto a 1,200 personas de nuestra fuerza laboral. Y fíjese, si ponemos atención cuando Brian nos explica la visión de su empresa, no necesariamente está dando una lista de reglas, está dando unas pautas, principios fundamentales. Es decir, en otras palabras, en la forma más básica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a operar con gratitud. Vamos a trabajar en equipo, vamos a tener y fomentar la visión, pasión de nuestros trabajadores, diversión y Dios sobre todo.
Cuando hay unidad en un grupo sano, ¿sabes lo que hay? Hay entre esas personas tal gracia, tal confianza para saber que los demás harán lo bueno, aun cuando nadie está viendo. Fíjese que Pablo no le queda otra. Para llegar a los filipenses, literalmente tiene que cruzar montañas y mar a una distancia de 800 millas de lejos. Él tiene que confiar que los filipenses escogerán hacer lo bueno aún en su ausencia. Su tiempo para entrenarlos, para darle todas las reglas, todos los sistemas. Mira, así es como se hace un servicio dominical, o así se hace un estudio bíblico. Todas esas reglas, ya ese tiempo para él, lo más seguro, ya se ha terminado. Ahora mismo les tiene que encargar vivir las cosas que él les ha mostrado. Nos está recordando de lo más importante, de los principios fundamentales. Entonces, mira nomás lo que les dice Pablo. Dice aquí en versículo 1 y 2 de capítulo 2. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pues sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. En pocas palabras, la unidad no es necesariamente estar presentes en el mismo edificio, en el mismo lugar. La unidad es una fe compartida. Y hay algunos matrimonios que saben esto, yo creo que mejor que la mayoría. Parejas que han vivido bajo un techo y por años no han experimentado la unidad. Pablo no da una lista de reglas. Él no sabe si va a ser liberado, si volverá a ver a esta iglesia en la ciudad de Filipos. Pero mira lo que le dice. Acuérdense de su entrenamiento. Pónganse de acuerdo de todo corazón. Ámense unos a otros. Trabajen juntos en un mismo propósito. Después de esto, Pablo proyecta una visión para la iglesia, para explicarnos cómo deberíamos hacer esto. Él dice, oye iglesia, déjame decirte cómo puedes tomar lo que estoy diciendo aquí en esta carta, cómo tomar lo que está aquí en este papiro o papel, y déjame decirte cómo poner esto en práctica. Y fíjate, aquí mismo en el capítulo 2 de la carta de Filipenses, Pablo nos empieza a decir de acuerdo con un himno antiguo. Fíjese que los eruditos de la Biblia han encontrado que para explicar esto, ahora, cómo tomamos los principios fundamentales de la carta y cómo los vivimos, para describir esto, los eruditos de la Biblia han descubierto que desde el versículo 5 hasta el 11 del capítulo 2 es una parte de un himno. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es se los voy a cantar. Es broma. El pastor Iván no las va a cantar. Nadie lo va a cantar. Vamos a leerlo. Versículo 5 del capítulo 2, sí. ¿Cómo hacemos esto, Pablo? ¿Cómo vivimos la unidad entre cristianos?
Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y a toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Permiso. Yo creo que muchos de nosotros han escuchado esta porción de la Escritura y a menudo la hemos escuchado como una declaración de la conquista final de Jesucristo sobre sus enemigos. Pero el contexto de estas palabras son un humilde servicio sacrificial de uno a otro. Del Hijo al Padre. Y dice Pablo, ahora así es como ustedes deberían vivir. Servicio uno a otro. Humilde, sacrificial. Tengan esta misma actitud. Y aquí vamos al corazón del Evangelio. Ya sea que estemos juntos físicamente o no, lo que nos une no es necesariamente un espacio, sino una fe compartida. ¿Cuál es nuestra oportunidad en todo esto? Yo creo que unidos podemos brillar como las estrellas. Si le preguntáramos a Pablo, oye Pablo, cuando las situaciones se ponen extrañas, cuando no todos podemos estar juntos de una forma presencial, cuando en la iglesia la unidad parece ser amenazada, ¿qué podemos hacer? Yo creo que Pablo, siendo el líder que era, nos diría lo siguiente: regresen a los fundamentos, a los principios fundamentales. Regresen al por qué. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Dirigió a los filipenses al por qué. Estamos siguiendo a Jesús en primer lugar. Mire el versículo 12 del capítulo 2. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Vivimos el Evangelio no porque estamos juntos físicamente. Escogemos hacer lo bueno no porque el pastor está a un lado de usted o ustedes a un lado de los pastores. Vivimos el Evangelio porque Dios nos ha llamado para ser suyos. Él nos eligió. Él está obrando en nuestras vidas. Incluso cuando no tenemos las fuerzas para vivir por Él. Él nos da, Él produce en nosotros la voluntad de seguir luchando.
Si esta temporada te ha dejado incierto, pues, ¿qué sigue? ¿O qué debería estar siendo? ¿O qué debería estar haciendo mi iglesia? Si esta temporada te ha dejado un poco confundido, número uno, como la iglesia, una iglesia, tenemos que regresar al por qué. ¿Por qué usted viene aquí en primer lugar? ¿Por qué sigue a Jesús en primer lugar? ¿Sabe lo que he descubierto de nuevo en esta temporada? Nuestra declaración de misión. Ama a Dios, ama a los demás. Juntos, cuando juntos vivimos esta misión, amar a Dios, amo a los... Yo creo que muchos de nosotros podemos decir, no, bueno, sí, amo a Dios. Pero esa segunda parte yo creo que nos cuesta, sea por tiempo o por lo que sea. Esfuerzo. Cuando volvemos a los principios fundamentales de esta iglesia, ¿qué deberíamos estar haciendo? Amar a Dios y amar a los demás. Yo creo que eso soluciona mucha de nuestra confusión. Regrese a los principios fundamentales, así como este señor Vince Lombardi. Caballeros, esta es una pelota de fútbol. Damas y caballeros, esta es una Biblia. El entrenador Wooden que les decía a sus jugadores, empezaremos con aprender cómo ponernos los calcetines y amarrarnos los zapatos. ¿Cómo podemos nosotros aprender de nuevo? Seguir firmes en el Señor. Aprender de nuevo cómo servimos unos a los otros. Aprender qué significa luchar todos juntos por la fe del Evangelio, ya sea que estemos físicamente juntos o no. Mantengámonos unidos. Vivir en unidad. Pocas cosas como el vivir en unidad le trae gloria a Dios y felicidad en la iglesia. Y esto es parte del secreto de la felicidad. Entonces vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú sigues hablando a tu iglesia. Que cuando los cristianos, la unidad entre ellos es amenazada. Cuando no todos podemos estar juntos de una forma presencial. El recordar, Señor, que aún en esos tiempos la unidad es clave. La unidad no es, al final de cuentas, un edificio. La unidad es una fe compartida. Señor, bendícenos los que estamos aquí, presentes en este edificio, Señor. Bendice a aquellos que nos ven de forma virtual. Que podamos, Señor, aprender de nuevo estos principios fundamentales. Amor el uno al otro. Unidad entre
nosotros tener la actitud del Señor Jesucristo, que se humilló en un servicio humilde y sacrificial para la voluntad del Padre, Señor. Te pedimos ahora que nosotros podamos hacer lo mismo. En tu nombre, Señor Jesucristo, te glorificamos y te pedimos todo, Padre. Amén.